Pues definitivamente la paz es un anhelo que todos tenemos, pero también un compromiso, aunque no es el único compromiso. Mencionábamos ya al principio del programa los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy me da mucho gusto tener aquí en el estudio de Viva Voz a Toño Ramos. Es un colega, un abogado, un amigo con quien me unen muchos proyectos conjuntos, pero sobre todo nuestro interés por divulgar, hacer conciencia y generar acciones en torno a estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues bienvenido, Toño, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación al programa Mes a Mes de la Universidad Cristóbal Colón. Y bueno, pues hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizá la audiencia se pregunte en qué consisten, qué son, de dónde vienen, para qué son. Y bueno, pues quién mejor que un experto en el tema para platicarnos sobre eso. Muchas gracias. Y bueno, sí es parte de lo que hemos venido trabajando en los últimos años ya, un poquito antes de la pandemia, y acabamos de tener un foro por ahí sobre también los ODS. ¿Qué es esto de los ODS? Bueno, resulta que, si recuerdan, en el cambio del milenio, allá en el año 2000, muchos hablaba de cuál iba a ser el futuro de la humanidad, ¿no? Y en aquel momento, en las Naciones Unidas, en la ONU, se adoptó una resolución en la que los 193 países que conformaban en aquel momento a la ONU hicieron un acuerdo para apoyar y para incentivar que los países en vías de desarrollo avanzaran hacia el cumplimiento de ciertas metas, de ciertos propósitos, como por ejemplo el tema de salud. En aquel momento el tema del VIH estaba muy fuerte y los países se comprometían a reducir las tasas de contagio, a mejorar los temas de combate a la pobreza, de atención integral al medio ambiente, y empezaba la discusión de la igualdad de género. Eso fue lo que ocurrió en el 2000. En 2013 más o menos, entre 2012 y 2013, también la ONU empezó a medir cómo iban los países en vías de desarrollo cumpliendo con esos objetivos. Entonces, hacia 2015, la ONU aprobó una nueva resolución en la cual modificó esos objetivos del milenio, esos objetivos de desarrollo del milenio, y los convirtió en objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que tenemos vigente al día de hoy, donde los países se comprometieron a que hacia 2030 iban a cumplir, a reforzar esas metas que se habían fijado a inicios del milenio, las ampliaron, pero además introdujeron nuevas ideas como la sostenibilidad, como la equidad, es decir, donde ya no solamente los responsables eran los países en vías de desarrollo, sino además todos los países abordando de forma conjunta los problemas que nos aquejan, como el medio ambiente, la salud, el combate a la pobreza, las ciudades, la mejora de la infraestructura, la paz, la justicia, el acceso a la información hacia el gobierno, del gobierno hacia las personas. Y bueno, entonces así es como llegamos a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son metas fijadas que los países tienen que cumplir hacia 2030. Sí, así es. Pues pasamos de una visión un poco más estrecha, digamos, enfocada a los países en desarrollo, 7 objetivos, muy hacia pobreza, salud materno-infantil y demás, a una visión amplia, ¿no? 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales los países se comprometen. Entonces, bueno, ¿qué acciones han realizado los países en pro de estos objetivos o para alcanzarlos? Bueno, los países cada país ha ido implementando diferentes medidas, pero bueno, podemos hablar de que a nivel global podemos rescatar, por ejemplo, en materia de salud, los países han ido buscando ampliar sus coberturas de salud, de seguridad social, más allá de los trabajadores, y crear sistemas universales de seguridad social. En México hemos tenido ahí políticas que han ido tuvimos el Seguro Popular, que luego se convirtió en INSABI, y que ahora el gobierno está intentando implementar el concepto de esta nueva estructura de IMSS Bienestar. Tenemos en temas educativos, los países tuvieron o han implementado reformas a sus programas educativos, principalmente desde los niveles de educación básica,
para formar a las personas, a los alumnos, más allá de los conocimientos, en habilidades que nosotros conocemos como habilidades blandas y habilidades que les permitan dominar la tecnología y ser ciudadanos, hablamos de este mundo globalizado, ¿no? Hemos visto medidas que han ido adoptando los países en igualdad de género, un tema que sobre todo en los últimos años ha cobrado más y más relevancia, la equidad de género, la perspectiva de género. También está el tema de, un tema muy importante, la cultura ecológica, las energías. Los países han ido avanzando en implementar el uso o ampliar el uso de las energías limpias, y bueno, ahí cada país ha tenido más avances, ha tenido, de acuerdo a sus condiciones, a sus presupuestos, a sus programas de acción, a sus políticas. Ha habido países que han ido avanzando de manera más rápida, ha habido países que inclusive la ONU ha reportado retrocesos. Entonces ahora sí que cada medida o cada una de estas acciones pues ha dependido mucho de los países. Y algo muy importante es que la propia ONU, a través de sus organismos especializados como la UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial de Meteorología, han implementado programas para bajar recursos a los países para que ellos, a su vez, a través de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, puedan acceder a mejorar las condiciones de empresas, de sector salud, de escuelas, en fin, ahora sí que distribuir un poco de esos recursos internacionales con los que se cuenta desde las Naciones Unidas y desde otros organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pues de hecho hay un objetivo específico sobre eso, ¿no? El objetivo 17 es Alianza para el Logro de los Objetivos, donde el compromiso es justamente ayudar a esos países que no están quizá en condiciones de lograr los objetivos, cómo se les puede ayudar. Otra cosa muy importante es que hay metas específicas, hay indicadores, porque como bien sabes, lo que no se mide, pues no se puede conocer el avance, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, pues no sé, hacia dónde vamos, cuáles serían los principales retos que enfrentamos. Sí, correcto. De hecho, son 17 objetivos y 170 y tantos metas, y efectivamente hacia dónde vamos, pues, por ejemplo, en el caso de México desde 2015 instauró una comisión formada por varios órganos, por Presidencia de la República, por el INEGI, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, y además participan grupos empresariales del país, y cada 3 años aproximadamente han estado emitiendo informes de cómo México ha ido cumpliendo con con el cumplimiento de los objetivos y de las 170 y tantas metas. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, hay que tomar en cuenta las cosas que han, digamos, frenado un poco el avance de los retos a los que se han enfrentado los ODS, estos acontecimientos que han frenado el cumplimiento de las metas, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, donde los países, veníamos desde 2015 hasta 2020, donde los países reportaban a nivel internacional que había avances pequeños, poco a poco, pero había avances en reducción de pobreza. Y con la pandemia en 2020, los países volvieron a reportar incremento en los índices de pobreza a nivel internacional. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues bueno, tenemos también, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, cómo la guerra en Ucrania paralizó prácticamente algunas cadenas de suministro, hizo que los precios se encarecieran. Y pues, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia revisar las políticas públicas, revisar los presupuestos de los organismos internacionales y que están asignando a los países. Tenemos que revisar cómo los países están distribuyendo los recursos. En el caso específico de México, vemos la página de las Naciones Unidas en México tiene estadísticas que nos dice cómo el gobierno o cómo las empresas están atendiendo las metas, los objetivos, cómo están distribuyendo los presupuestos, y encontramos cuestiones como que el 13.5% del presupuesto de los ODS va enfocado a la reducción de pobreza. Pero, por ejemplo, hay datos que dicen que solamente el 3% del presupuesto va a salud, 0% va a la protección de la vida marina, siendo un país que
que tenemos costas de ambos lados del país, tenemos mares, y tenemos una vida marina todo un ecosistema, una biodiversidad muy importante en vida marítima, y casi el 9% va enfocado a la mejora de las instituciones, paz social y transparencia, justicia y demás. Entonces, creo que tenemos que caminar hacia revisar en los próximos años cómo los países, cómo los gobiernos van buscando un mayor equilibrio, van buscando un mejor desarrollo, una mejor implementación, eficiencia de los pocos recursos con los que se cuentan, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el panorama en el que nos encontramos el día de hoy. Sí, muy interesante lo que mencionas, el retroceso que hubo con la pandemia del COVID. Pensemos solamente en la cuestión de todos los cubrebocas, toda la basura que generamos, ese retroceso. Ya usábamos popotes reutilizables y demás, y con la pandemia, con la cuestión de la sanidad y que todo te lo daban envuelto, desinfectado y demás, pues hubo un retroceso no solo en la cuestión de medio ambiente y generación de basura, sino pues en la pobreza y demás. Y bueno, pues lograr los ODS implica un involucramiento no solo de los países, que bueno y que se mida y todo, pero cada uno de nosotros podemos participar en esto, ¿no? El granito de arena que cada uno de nosotros, desde nuestro consumo responsable, desde la reutilización de la ropa, de pues muchas cosas que en vez de arreglarlas tiramos, ¿verdad? Y pues tenemos que pensar en que hay un solo planeta y hay que cuidarlo. Toño, muchas gracias. Muchas gracias, Abel, por muy ilustrativo, muchas gracias por recuento de lo que son los ODS. Y bueno, este concepto de desarrollo sustentable implica 3 esferas. Casi todos pensamos sustentabilidad, medio ambiente. Es mucho más, es medio ambiente, son las personas, pero también es la economía.